Vaya un ratito, dígale al hermano que cuál es la clave de la computadora. ¿Cuál es la clave de la computadora? Vaya, dígale ya. Y si tiene un trípode ya desocupado, que me lo preste, diga. El Centro de Estudios Bíblicos de la IAN Jesús en el Ecuador presenta su programa Enseñando las Verdades Eternas. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. San Juan 8:32. El Centro de Estudios Bíblicos de la IAN Jesús en el Ecuador presenta su programa Enseñando las Verdades Eternas. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. San Juan 8:32. El Centro de Estudios Bíblicos de la IAN Jesús en el Ecuador presenta su programa Enseñando las Verdades Eternas. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. San Juan 8:32. Son muchas las generaciones y Jesús sigue siendo igual, realizando prodigios, su amor no ha cambiado, vivo Él está. Escogidos por Él somos aquí, compartir juntos el mismo sentir. Somos sal de la tierra, la luz de este mundo y también su voz. En Jesús siempre bautismo y un Salvador. En Jesús siempre unidos. Las generaciones y Jesús sigue siendo igual, realizando prodigios, su amor no ha cambiado, vivo Él está. Escogidos por Él somos aquí, compartir todos el mismo sentir. Somos sal de la tierra, la luz de este mundo y también su voz. En Jesús siempre unidos, un mismo bautismo y un Salvador. En Jesús siempre unidos,
Gloria al Señor Jesús. Un gusto poder saludarles en esta preciosa tarde, queridos hermanos, en nombre del Señor Jesucristo. Les damos la bienvenida a su programa radial dirigido por el Centro de Estudios Bíblicos, Enseñando las Verdades Eternas. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Este es un programa que es transmitido por Ian Jesús, Radio TV de la Ian Jesús Oficial, y también por nuestra página de Facebook, el Centro de Estudios Bíblicos. En esta tarde es una bendición grande saludarles en el nombre de Jesús. Les saluda el pastor Javier Chávez, secretario del Centro de Estudios Bíblicos. Le damos la bienvenida también a nuestro pastor Edilberto Melo, director administrativo del Centro de Estudios Bíblicos. Mi pastor, bienvenido, sus palabras de saludo. Es grato expresar un caluroso saludo en el nombre del Señor Jesucristo a la estimada audiencia del Centro de Estudios Bíblicos y del programa radial Ian Jesús Radio TV. Igualmente a todos los amigos, familiares que se están conectando, como igualmente a mi compañero Javier Chávez, al director del Centro de Estudios Bíblicos, Pastor Walter Morán, al compañero académico Ramiro Inchiglema y a nuestro obispo director de Educación Cristiana. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Amén. Bendito sea el Señor. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Bien, estamos una vez más con ustedes, mis estimados hermanos, para compartir el tema que tenemos a continuación. Introducción a la Biblia, hoy parte número 3. Vamos a elevar una palabra de oración para que sea el Señor bendiciéndonos en esta programación de principio a fin. Soberano Dios y Padre Celestial, en esta hora, Señor Jesucristo, invocamos tu nombre que es sobre todo nombre. Padre Santo, te pedimos que usted nos dirija de principio a fin en esta programación. Obra poderosamente y que todo lo que hagamos sea para engrandecer tu nombre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria al Señor Jesucristo. Qué bendición grande en esta hora compartir con ustedes, mis hermanos, introducción a la Biblia, parte 3. Vamos a escuchar también en esta hora palabras de nuestro hermano director general, el pastor Walter Morán. Les saluda el pastor Walter Morán, director del Centro de Estudios Bíblicos de la Ian Jesús en el Ecuador. Un saludo muy especial para Radio Se Escucha y TV, a todos los estudiantes del Centro de Estudios Bíblicos de la Ian Jesús, a la membresía pastoral aquí en el Ecuador y hasta donde llegue esta semana. La palabra de Dios jamás vuelve vacía. Mi palabra no volverá vacía. Isaías 55:11 dice, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que se envíe. ¿Cuál es el propósito de la palabra de Dios? ¿Por qué dice que no volverá vacía? ¿Qué función hace? No volverá vacía, que tiene que ver con el efecto de la palabra de Dios. El oír la palabra de Dios no basta. Hay que responder con fe, hay que responder con obediencia. Aquellos que rehúsan escuchar su palabra enfrentarán juicio y muerte. En tanto, aquellos que obedecen entrarán en el reposo de Dios, en el descanso de Dios. Jesús es ese descanso y tendrán vida eterna y salvación. Entonces, ¿qué significa que mi palabra no volverá a mí vacía? ¿Cuál es el significado de esa palabra? En el que obedece y en el que no obedece. La palabra de Dios siempre hace lo que Dios quiere. Vida y bendición a los que oyen y prestan atención, esto es, a los obedientes de la palabra del Señor. Esa es la función, no volverá a mí vacía. Entonces, el que escucha la palabra de Dios tendrá bendición, y el que no escucha tendrá juicio y condenación. Esto es al desobediente y al pecador. Esto es lo que significa que su palabra no volverá vacía, sino que hará lo que quiere. Al que oye, bendición, vida eterna, y al que no oye, le traerá juicio. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Bendiciones, Dios les bendiga. Estaremos en un próximo programa.
Gloria al Señor Jesucristo. Así es, la palabra de nuestro Dios no vuelve vacía. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que una espada de dos filos. Vamos a continuar con nuestro conversatorio. El tema que tenemos es Introducción a la Biblia, parte 3, y vamos a continuar con la singularidad de la Biblia. Mi pastor Edilberto, ayúdenos. ¿Qué es la singularidad de la Biblia? Bien, en parte algo dijimos en el programa anterior referente a la singularidad. Sin embargo, hay mucho que hablar con respecto a la singularidad de la Biblia. Bien, podríamos preguntarnos por qué tanta inquietud por un solo libro. Hay grandes obras de carácter religioso que han jugado un papel muy importante, pero ¿será que algunos de ellos han incidido tanto en la humanidad? En ninguna manera. Porque la Biblia tiene su singularidad por la trascendencia en el tiempo. Fue leída por los que la amaron y por los que la odiaron, por los que la quemaron y por los que la practicaron. Fue leída. Por tanto, hablar de la singularidad de la Biblia es recalcar y decir que no hay otro libro como la Biblia. Ningún libro puede ponerse al nivel de las Sagradas Escrituras por lo singular de su contenido, porque en él se condensa lo que no hay en otro libro, y me estoy refiriendo a la historia de Dios. La historia de la humanidad, la historia universal, condensado en distintos tomos y ediciones que condensa la historia de la humanidad. Pero Dios quiso escribir su historia, escribir su pensamiento. En esto es singular la Biblia, porque allí se describe quién es Dios, el carácter de Dios, el propósito de Dios, el fin de la creación, el fin de la creación del ser humano, y se esboza de una manera meridiana y clara la justicia divina y la misericordia divina, que refleja el carácter santo de Dios. Por tanto, hablar de la singularidad de la Biblia es tan hermoso porque en ella se condensa, por ejemplo, lo singular de su origen, lo singular de su unidad, y como habíamos visto la vez pasada, lo singular de su actualidad, de su difusión, de la supervivencia, de su carácter literario y único en su carácter moral. Entonces, qué bueno reflexionar y valorar la singularidad de la Biblia, el libro único que tiene trascendencia en el tiempo y en la misma eternidad, porque es el reflejo del carácter de Dios en un mundo que tanto necesita de Dios. Hasta aquí mis palabras, compañero, ante su pregunta, y qué bueno reflexionar sobre temas. Amén. Es muy importante reflexionar sobre la Biblia porque es el libro por excelencia y, como usted acaba de decir, el más comentado, pero también el más odiado, despreciado por los que no aman la palabra del Señor. Pero es el único libro que sigue cambiando y transformando las vidas de los seres humanos, porque es la misma auténtica palabra de nuestro Dios. Vamos a irnos a un tema musical en esta preciosa tarde, en el nombre de Jesús, y al volver vamos a continuar
con nuestro conversatorio. Así que les pedimos que usted no se desconecte de esta programación. Envíenos sus comentarios, si está en la página de Facebook, envíenos su comentario de dónde nos está sintonizando, y también los hermanos que nos están sintonizando por la radio de Ian Jesús Radio TV. Así que envíenos sus comentarios. Gloria al Señor. Vamos a un tema musical en esta preciosa hora. Se levanta para alabar a su Señor. Es un pueblo que no se cansa de darle gloria y loor. Por todo el mundo va predicando el evangelio del Señor, y van contando las maravillas que Cristo ha hecho en sus vidas, con amor y con alegría. Y van contando las maravillas que Cristo ha hecho en sus vidas, con amor y con alegría. Digamos en coro: Jesucristo vive, reina por los siglos, por la eternidad. Jesús es el alfa, Jesús es la omega, Él es el principio y también el fin. Jesucristo es Dios. Predicando el evangelio del Señor, y van contando las maravillas que Cristo ha hecho en sus vidas, con amor y con alegría. Y van contando las maravillas que Cristo ha hecho en sus vidas, con amor y con alegría. Digamos en coro: Jesucristo vive, reina por los siglos, por la eternidad. Jesús es el alfa, Jesús es la omega, Él es el principio y también el fin. Jesucristo es Dios, es el creador. Él vive en mi ser y en mi corazón. Jesucristo es Dios, es el creador. Él vive en mi ser y en mi corazón, y en mi corazón. Gloria al Señor Jesús. Jesucristo es el que vive en nuestro corazón. Él es el que le da gozo y paz a nuestra vida. Mi pastor Edilberto, continuamos con este conversatorio. Como estamos hablando de lo singular de la Biblia, gloria al Señor, podemos hablar también en esta hora lo singular de la Biblia en su origen. Creo que es muy importante que nosotros podamos en esta hora ampliarnos un poquito en lo singular de la Biblia, pero en su origen, mi pastor Edilberto. La Biblia ha sido atacada y cuestionada por el campo escéptico de aquellos que tratan de negar su realidad. Sin embargo, la Biblia tiene un origen singular.
No es un libro mitológico, es un libro que narra acontecimientos con evidencia respaldada en el tiempo, en el espacio y en la historia. Por ello, cuando se habla de lo singular de su origen, por ejemplo, si algún escritor famoso va a escribir un libro, lo que hace es agendar una planificación, un proyecto. Si son 2 o 3 quienes colaborarán, se sientan a redactar, se ponen de acuerdo, proyectan el plan, lo imprimen, lo publican. Pero con la Biblia sucede todo lo contrario. En un sentido humano, diríamos, no hubo un plan, un acuerdo determinado entre hombres, escritores, para escribir la Biblia. ¿Por qué razón? Porque la Biblia se escribió aproximadamente en un lapso de 1500 años, aproximadamente 50 generaciones. Como usted puede darse cuenta, partiendo desde el Pentateuco, aproximadamente unos 2000 años antes de Cristo, imagínese cómo se fue condensando la palabra, y cuando llegamos acá al inicio de nuestra era cristiana, los escritos del apóstol Pablo, los escritos de los evangelistas, ellos no se pusieron de acuerdo porque vivieron en épocas distintas y distantes como para tener un acuerdo o un proyecto de carácter humano. Esto es lo singular de su origen. Ninguno de ellos hicieron un proyecto previo para escribir. Los que escribieron procedían de diversas culturas y diversos ambientes, como aquí podemos mirar el caso de Moisés. Fue una persona que estaba inmersa en lo que es el sistema de administración, de gobierno en Egipto. Josué era un general, David era un rey, un cantor, Salomón era rey, Amós era pastor, Nehemías era cortesano, Daniel fue un primer ministro y estadista, Pedro fue un pescador, Lucas fue un médico y un historiador, Mateo era un banquero, Pablo era un rabino, y así podríamos seguir narrando la cantidad de personas que estuvieron inmersas en el escrito de la Biblia. Ellos escribieron en diversas circunstancias, situaciones, en momentos de paz, momentos de abundancia. Todo esto se puede notar en los escritos de la palabra de Dios. Por ejemplo, Moisés escribió en el desierto, Jeremías en la cárcel, David en el campo y en el palacio, Pablo en la prisión. Lucas escribió cuando iba de viaje como amanuense de los acontecimientos, de los hechos originales de la iglesia primitiva. Juan, desterrado en la isla de Patmos, escribió en ese lugar. Otros escribieron bajo tensión de expedición militar. Note bien el ambiente en donde se fue tejiendo cada página de la Biblia. Lo que Dios estaba haciendo es levantar hechos fidedignos de la historia de la humanidad y también allí plasmar la historia de Dios. Escribieron en diferentes partes del mundo, Asia, África y Europa.
fue escrita en 3 continentes, fue redactada en 3 idiomas, en su mayoría en hebreo y pequeñas partes del mismo en arameo, y el Nuevo Testamento fue en griego. Note bien la singularidad del origen de la Biblia. Las diversas fuentes y épocas en que surgió la Biblia determinan su origen único, porque además, aunque fue perseguido, el libro fue quemado, los que leyeron en tiempo de persecución fueron quemados también. Sin embargo, al finalizar el segundo milenio y empezar el tercer milenio, tenemos la misma Biblia, la misma palabra. Bendito sea el Señor. El origen del Nuevo Testamento es quizás más portentoso que el Antiguo Testamento. 50 años después es probable que aún no se hubiera escrito una letra del Nuevo Testamento, pero entonces ocurre el milagro. Sin plan surgen las palabras del Nuevo Testamento, porque lo que narraban los escritores eran hechos y acontecimientos, por ejemplo, del surgimiento de la iglesia, del nacimiento de la iglesia, de la inauguración del tercer pueblo de Dios, es decir, la iglesia, el tercer grupo humano, perdón, y que es la iglesia. Y que fue Lucas, el redactor, que narró la historia de la iglesia. Surge el milagro y sin un plan, pues empieza la redacción. Aquí nace una biografía de Cristo, allí una carta, más allá un ensayo estupendo, como la carta a los hebreos, que diríamos la epístola a los romanos. Es el tratado teológico que los grandes teólogos lo han llamado uno de los más exhaustivos, que refleja la justicia de Dios tanto en la condenación como en la salvación. Por ello, leer la Biblia desde la perspectiva de su origen divino, la persona jamás quedará igual. Porque cuando nos encontramos frente a frente con la palabra viva, sucede un cambio trascendental en nuestras vidas. Por ejemplo, hablando de los evangelistas, no se reunieron previamente para fijar tras una extendida oración y consulta, y le dijeron: usted, Mateo, escriba sobre Cristo como rey, Lucas que escriba de Cristo como siervo y profeta, Lucas como el verdadero hombre, y Juan que escriba desde la perspectiva divina de Cristo. No hubo eso. ¿Quién movió a escribir lo que escribieron? Por eso, cuando nosotros leemos en Timoteo la frase que dice: toda la escritura es inspirada por Dios, da a entender que el autor debe ser Dios mismo. Por eso, para aclarar un punto especial aquí, debemos decir que la Biblia no tiene 40 autores o más de 40 autores. Fueron redactores, fueron escritores. El autor único de la Biblia es Dios, y que a través de instrumentos humanos ellos describieron y narraron aquellos acontecimientos, de tal manera que el autor es Dios y los redactores fueron los más de 40 que intervinieron. Escribieron desde una necesidad profundamente vivida y así expusieron un tema determinado. Cuando sus obras estuvieron concluidas, increíblemente habían surgido entonces la maravilla de la unidad del texto sagrado. Un solo pensamiento, desde Génesis al Apocalipsis. Note bien, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Puede decir que la Biblia es la mente y a través del Espíritu Santo. Que usted se acerque
pero de manera diferente a las Escrituras. Se acerque y descubra la riqueza y el tesoro más grande de Dios entregado a la humanidad. Ya encontramos hacia la vida eterna y hasta tanto como debemos vivir aquí en la tierra. Dios te bendiga, mi estimado compañero. Qué excelente su pregunta. Esto nos invita a leer más la Biblia y a meditar. Dios le bendiga. Esta es la iglesia del Señor, es la que predica en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados para el hombre. Aquel día de Pentecostés fue cuando comenzó su marcha, pero el maligno intentó con gran astucia acabarla. Jesús lo dijo a través de su palabra, ni las puertas del infierno prevalecerán contra mi amada. Sangre fue comprada y en el nombre de Jesús continuará siempre su marcha. Esta iglesia tiene la verdad, la doctrina del Dios verdadero. Y aunque muchos hablen de tres dioses, a ella Dios le reveló el misterio. Jesucristo es verdadero Dios, fuera de Jesús no hay quien salve. Este mundo se manifestó a través de un velo de carne. Jesús fue hombre sin dejar de ser Dios. Como hombre estaba orando, mas como Dios respondió la oración. Que su nombre le ha sido dado y en el nombre de Jesús continuará siempre triunfando. Gloria al Señor Jesús.
Continuamos con esta programación del Centro de Estudios Bíblicos, enseñando las verdades eternas. Es una grata bendición, queridos hermanos, seguir compartiendo con ustedes miércoles a miércoles por la transmisión de Ian Jesús Radio TV y por la página de Facebook del Centro de Estudios Bíblicos Ian Jesús aquí en el Ecuador. Mi estimado pastor Edilberto Melo, tenemos una última pregunta de este referente a lo singular de la Biblia. Habla un poquito acerca de lo singular en su unidad. Lo singular de su origen nos lleva a lo singular de su unidad. Si un equipo de escritores decidieran escribir un tema, ellos fácilmente se pondrían de acuerdo en el desarrollo y descripción del contenido. Ciertamente, cuando se redacta sobre temas de suma importancia, es difícil llegar a una conciliación o un pensamiento único. Difícilmente pueden coincidir en sus escritos. En cierto modo podemos decir que eso es imposible. Pero, ¿cómo es que esto sí ocurre con la Biblia? Por eso se puede decir que la Biblia es de carácter espiritual. Porque hay un hilo conductor en su contenido que se puede decir que tiene unidad en su unidad, tanto de Génesis a Apocalipsis como lo decía. Pero además de esto, en que la Biblia desarrolla temas controvertidos. Por ejemplo, el tema del pecado es un tema muy controvertido. El tema del origen del pecado es controvertido. Sin embargo, la Biblia describe de manera puntual. El origen del hombre, según las ciencias, hasta ahora no saben el origen preciso. Hablan del Big Bang, hablan de que se originó con el chimpancé, el renacuajo. Sin embargo, la Biblia describe desde Génesis a Apocalipsis no solo el origen del hombre, sino el propósito. Por tanto, cuando se habla de la singularidad de su unidad, pues responde enfáticamente en sus temas puntuales. Claro, la Biblia describe con varios términos: injusticia, iniquidad, inmundicia, corrupción. Esto no es un término que se lo debe encasillar en un contexto religioso, sino este término describe la realidad del ser humano, quien quiera que sea, desde distintas disciplinas, por ejemplo, desde la filosofía, desde la sociología, desde la teología, aún desde la economía, desde la política. El término pecado es una realidad que cada disciplina lo describe con diferentes términos. Pero entonces no es que desconoce, sino que está presente esa realidad, y que las disciplinas más bien lo que hacen es mirar y corroborar. Por ejemplo, en estamentos políticos, los escándalos de la corrupción y del mal manejo del dinero. La Biblia a eso lo
temas controversiales, pero que en la Biblia no los desarrolla, no los enseña, no de manera de teología, de filosofía, inglesa, diría profecías arriesgadas, como acá este comentario. La popularidad de la unidad de la Biblia, cuando encontramos en ella profecías escritas desde hace más de 2000 años. ¿Quién puede escribir una profecía que se cumpla después de 2000 años? Por ejemplo, el libro de Ezequiel describe lo que le sucedería a Israel, que Israel saldría de su territorio y serían esparcidos por todas las naciones. Eso está en Ezequiel 37, 38, 39. Como esta profecía finalmente fue cumplida, porque después que Israel es esparcido, en 48, Israel ve a su tierra natal 1000 años. O la cita que dice que Jerusalén será como cabecera de los montes y que sería como una piedra pesada de llevar. Últimamente, el año pasado, como usted pudo darse cuenta, el presidente Donald Trump pasó la capital de Israel de Tel Aviv a Jerusalén. Y eso fue un problema para los territorios, los países de aquel entonces del Medio Oriente, porque en el correr de la historia de la humanidad, pues eso era imposible que se dé, pero estaba descrito sobre el tema de Jerusalén como capital de Israel al final de los tiempos. Bien, podríamos hablar que habla de profecías que difícilmente se pueden cumplir al pie de la letra, pero como son profecías, se cumplen. En esto se puede mirar la unidad de las Escrituras. Hay un punto que también igualmente es necesario que reflexionemos, ahorita que estamos hablando de la profecía. La unidad de la Biblia es tan explícita y para esto hay unos hilos rojos que determinan su unidad y la inspiración divina. ¿Cuáles son esos hilos rojos? La línea mesiánica, la línea doctrinal y la línea profética. La línea mesiánica inicia en Génesis 3:15, cuando el Señor le dice allá en la sentencia, ¿no? Esta te herirá en el calcañar, tú le herirás en la cabeza, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre su simiente y su simiente. Es una redentorista y mesiánica. Del pecado y cómo en distintos etapas que se decía en Génesis 3, pero pasan más de 2000 años, casi 4000 años, y se cumple esa profecía. Cuando Jesús viene y del enemigo y sentencia a fin de abrir el camino de la salvación para todos aquellos que creerían en él.
El hilo rojo de la profecía, de lo mesiánico, por tanto, determina quién es el Mesías, cuál es la obra redentora del Mesías y cuál es el destino final de los redimidos. Con respecto a la identidad del Mesías, que esto ha sido un tema mundial, desde los que creen también, la Biblia puntualiza y enfatiza la identidad, y eso está, por ejemplo, en el libro de Isaías, cuando el Señor mismo, Él dice que Él vendría y no otro. La identidad del Mesías consiste en conocerlo al Señor Jesucristo como el único Dios, como el Padre creador de todo el universo y a la vez también como Hijo. Porque si en nosotros eso sí es posible, ¿cómo no es posible en Dios? Además, la Escritura, imagínense, lo corrobora de manera enfática. Nosotros cumplimos una función de hijos. Nosotros los que tenemos esposa y tenemos hijos, cumplimos la función de padre. Pero no son dos identidades distintas, sino un solo ser, en el caso nuestro. Somos padres, somos hijos porque tenemos madre, somos padres porque tenemos hijos. Dios se manifestó como Padre, como Hijo, como Espíritu Santo, de diferente mismo Dios. Por tanto, cuando se habla del hilo rojo de la línea mesiánica, tiene que ver exclusivamente con la identidad del Mesías, con la obra del Mesías y con el destino de los hijos. El hilo rojo de la línea doble tiene concepto de esta doctrina apostólica que describe la Biblia, no le falta nada porque desarrolla en la Biblia, entonces está condensado todo el programa doctrinal con respecto, por ejemplo, todo lo referente a Dios, todo lo referente al hombre, todo lo referente al pecado, todo lo referente a la escatología. En fin, podríamos mencionar muchas áreas, por ejemplo, la iglesia, lo referente al mundo angélico. Mire, entonces la doctrina está plasmada de Génesis a Apocalipsis y tiene una prosa. La línea profética, como le venía diciendo, cuando usted abre las páginas del Apocalipsis, encuentra que allí se describe el desenlace final, donde pasaremos los redimidos, a dónde esta preciosa hora, queridos hermanos. Queremos pedirles mil disculpas. Hemos tenido un pequeño inconveniente con el internet, pero ya se está estabilizando con la bendición del Señor. Seguimos con nuestra programación enseñando las verdades eternas. Somos el Centro de Estudios Bíblicos de la IAN Jesús aquí en el Ecuador. Y qué importante es que miércoles a miércoles estamos con la bendición del Señor de 5 a 6 de la tarde, compartiendo con cada uno de ustedes, mis estimados hermanos, amigos que nos pueden sintonizar a través de la IAN Jesús Radio TV, de la IAN Jesús aquí en el Ecuador, y también a través de nuestra página de Facebook, Centro de Estudios Bíblicos IAN Jesús, aleluya, aquí en el Ecuador. Gracias al Señor Jesús por aquella bendición, y de esta manera, hermanos, continuamos aprendiendo. Gracias al Señor Jesucristo. Ya estamos aquí con nuestro hermano pastor Edilberto. Es una bendición grande. Ya se nos estabilizó el internet con la bendición del Señor Jesucristo. Mi pastor Edilberto, estamos llegando ya a la parte final. ¿Sí nos escucha? Gloria al Señor Jesús. ¿Sí nos escucha, mi pastor? Sí, lo escuchamos perfectamente. Sí lo escuchamos. Amén.
Amén, mi pastor. Sí, lo estamos escuchando. Gloria al Señor Jesús. ¿Sí me escucha mi pastor Edilberto? Amén. ¿Sí me escucha? Gloria al Señor Jesús. Bueno, vamos a continuar en esta hora en el nombre del Señor Jesús. Mi pastor Edilberto, ¿sí nos escucha? Sí, sí, le escucho, compañero. Amén, amén. Gracias al Señor. Ya se nos estabilizó el internet. Se nos fue por un momento, pero gracias a Dios ya estamos. Ya hemos llegado a la parte final. Mi pastor Edilberto, en conclusión a lo que hemos tratado, ayúdenos en cuanto a la singularidad de la Biblia en conclusión. Bien, los 7 puntos de la singularidad de la Biblia, tanto en la segunda parte como en la tercera parte, tienen la finalidad de que el lector, el cristiano, el pastor, el que inicia el evangelio, tenga una valoración hacia la Biblia muy preponderante, porque es el mapa que nos indica dónde pasaremos la eternidad. Y tanto pastores como creyentes debemos estar firmes y ser guiados paso a paso hasta llegar a la meta final. Y también anunciar y hablar a los que aún no conocen a Cristo que la palabra de vida es la que le puede dar vida eterna y es única en su plan salvador a la humanidad. Dios le bendiga, estimada audiencia de Radio Yan Jesús TV, y apunte este olor. Amén, gloria al Señor Jesús. Qué bendición muy grande en esta preciosa tarde haber compartido con ustedes, mis estimados hermanos, en el nombre del Señor Jesús, este tema muy importante como es la introducción a la Biblia parte 3. Hemos finalizado con la singularidad de la Biblia. Agradecemos al Señor Jesucristo, a nuestro pastor Edilberto Melo, que nos ha acompañado aquí en el set de Ian Jesús Radio TV, de la programación que está dirigiendo el Centro de Estudios Bíblicos de la Ian Jesús aquí en el Ecuador. Gracias al Señor Jesús, a los hermanos administradores, les agradecemos. También agradecemos a nuestro hermano director, al pastor Walter Morán, por ese aporte en el nombre del Señor Jesús, y así a cada uno de nuestros compañeros pastores. Gracias al Señor. Queremos invitarlos, si Dios lo permite, para el próximo miércoles de 5 a 6 de la tarde, la transmisión por Ian Jesús Radio TV y por la página de Facebook del Centro de Estudios Bíblicos Ian Jesús aquí en el Ecuador. Usted pueda compartir esta transmisión y de esa manera aprender un poquito más en cuanto a la teología. Si Dios lo permite, el próximo miércoles estaremos hablando de las versiones bíblicas. Así que no se pierda esta programación en el nombre de Jesús. Mi pastor Edilberto, sus palabras finales en esta preciosa tarde. Ha sido grato acercarnos a usted, estimada audiencia, y compartir la singularidad de la Biblia. Que Dios lo bendiga grandemente y lo esperamos el próximo miércoles para tratar la Biblia en sus distintas versiones bíblicas. ¿Quiere saber este tema? Acérquese el próximo miércoles. Lo esperamos. Dios le bendiga. Un abrazo a la distancia. Que la bendición de la Amén. Gloria al Señor. Amén. Amén. Dios le bendiga. El Centro de Estudios Bíblicos de la Ian Jesús en el Ecuador presentó su programa Enseñando las Verdades Eternas, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. San Juan 8:32.
El Centro de Estudios Bíblicos de la IAN Jesús en el Ecuador presentó su programa Enseñando las Verdades Eternas, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. San Juan 8:32. El Centro de Estudios Bíblicos de la IAN Jesús en el Ecuador presentó su programa Enseñando las Verdades Eternas, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. San Juan 8:32.